Momento de darle la bienvenida al doctor Martín Belaúnde Moreira, reconocido analista en política internacional, en su momento ha sido congresista de la República. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde, siempre es un gusto. Muy buenos días, mi querido José. Antes de empezar la entrevista, Cuénteme, por quisiera favor. expresar mis condolencias a la familia de mi antiguo colega del Congreso, Daniel Abugataz Maglub. Fue presidente del Congreso en el periodo de 2011 al 2016. Una persona combativa, dura, pero sin duda un hombre honesto. Sí, en realidad hay que reconocerle a Daniel Abugataz que era un defensor férreo de sus ideas, ¿no? Pero además una persona que no tenía ningún reparo en confrontar sus ideas políticas, ¿no? Y eso creo que en política es valioso, ¿no? O sea, creo que ese es un aspecto valioso, incluso cuando aceptaba invitaciones de la prensa, por más diferencias que se pueda tener con él, siempre era muy abierto. Y creo que eso es una lectura que los políticos deberían sustraer esas buenas costumbres por más diferencias que se puedan tener. Vayamos al tema que nos convoca, doctor Martín Belaúnde, ¿no? Y el tema es, naturalmente, el tema de Donald Trump. Leía con atención su reciente artículo en Vox Populi, donde usted señala que en los anuncios en general que ha hecho, y particularmente en el tema sobre América, hay soberbia e ignorancia de parte de Donald Trump. O sea, ¿qué tanto significa esto para un segundo gobierno y la manera como va a actuar Trump con todos estos anuncios formulados? Bueno, genera muchas incógnitas y no necesariamente buenas. Fíjese usted, el primer gobierno de Trump no ocurrió en realidad nada extraordinario o nada extraordinariamente malo. Él perdió las elecciones con una fuerte diferencia popular y luego tuvo una actitud de no reconocerla e incluso enviar gente al Congreso para impedir que el ahora expresidente Biden asumiera el mando. Pero en fin, esas son cosas del pasado. El hecho es que él ha sido candidato, ha ganado la elección por un margen importante respecto de su rival, la señora Kamala Harris, e indiscutiblemente tiene, legitimidad de origen, indiscutible legitimidad de origen. Ojalá en el desempeño del cargo se mantenga en el ámbito del derecho internacional dentro del campo de la legitimidad de ejercicio. Él ha dicho varias cosas que en cierta forma son sorprendentes por su falta de cortesía. Por ejemplo, él ha dicho, no sé si en el mismo mensaje o en declaraciones posteriores, que Estados Unidos no necesita a América Latina. Esa declaración, yo diría, es sumamente desafortunada. Es una declaración que se basa en el desconocimiento de los más elementales hechos históricos que un hombre de su categoría debe tener. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que es un conjunto de naciones, que no se le puede considerar tampoco como una unidad política económica, en el siglo XX han pasado por diversas etapas. Al principio del siglo XX tuvimos la diplomacia del dólar, luego con el presidente Franklin Delano Roosevelt, a partir de los años 30, tuvimos la diplomacia, la era del buen vecino. Y esa era del buen vecino se prolongó en la Segunda Guerra Mundial y América Latina apoyó fuertemente el esfuerzo de guerra de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo indiscutible de lo que el señor Trump, descendiente de alemanes y de escoceses, parece ignorar. Eso no está bien, eso me sorprende y me parece que es un desconocimiento de hechos históricos básicos. Ahora, doctor, justamente en el tema que usted apunta, hay dos temas puntuales. Ha dicho, vamos a cambiarle el nombre del Golfo de México para denominarlo Golfo de las Américas. Y también ha dicho a quitarle a Panamá su canal, que son dos hechos bastante, en realidad... Son agresivos. ¿Así?
son hechos agresivos. En el primer caso, en forma total y absolutamente innecesaria. El Golfo de México, mi querido José, es un nombre histórico que proviene de fines del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, cuando los Estados Unidos no existían como nación, ni siquiera existían como colonia, pero ya existía México. Había sido el Imperio Azteca, conquistado por Hernán Cortés, etcétera, etcétera, que se convirtió en el Virreinato de México o de Nueva España. Y esa zona llamada el Golfo de México, que está comprendida entre las penínsulas de Florida y toda la costa sur de los Estados Unidos hasta llegar al Río Grande, a las costas de México, se le llamaba así. Es una denominación histórico-geográfica que antecede la existencia de los Estados Unidos como nación y como Estado soberano. Y que además es una denominación que no tiene consecuencias jurídicas directas, porque las aguas del Golfo de México, en lo que se refiere a las 200 millas, en lo que es la costa de Estados Unidos, Florida, el sur de los Estados Unidos, Luisiana y Texas, bueno, son soberanía de los Estados Unidos. Y las aguas del Golfo de México, desde la península de Yucatán hasta la frontera con Estados Unidos, por las 200 millas, son pues soberanía, constituyen parte de la soberanía de México o de los Estados Unidos mexicanos, que ese es su nombre oficial. Entonces, Estados Unidos unilateralmente no puede cambiar el nombre de regiones del mundo, por mucho que sea parte de esas regiones, porque eso es algo que viene de la historia, y además que no depende de los Estados Unidos, depende de todos los países. Ahora, entonces es una cosa innecesariamente hostil, innecesariamente agresiva. ¿Y respecto al Canal de Panamá? Fíjese usted, respecto del Canal de Panamá, ahí hay unas expresiones del señor Trump que son, digamos, contrarias al derecho internacional. El Canal de Panamá, bien lo sabemos, fue construido por los Estados Unidos entre los años 1913 y 1914, de acuerdo a determinados tratados que se firmaron entre la joven República de Panamá y el Estados Unidos. Esos tratados fueron modificados sucesivamente hasta el Tratado Carter-Torrijos del año 1977. Tratado no solo suscrito, sino aprobado y ratificado tanto por los Estados Unidos como por Panamá, la República de Panamá. Y conforme a ese tratado del año 1977, se estableció una administración conjunta del Canal de Panamá hasta el año 1999 y de ahí en adelante una administración exclusiva del canal a través de la autoridad del Canal de Panamá, que es una dependencia de la República de Panamá. El Canal de Panamá es una vía interoceánica, pero que corresponde a la soberanía territorial de la República de Panamá. Ahora, doctor, viendo este comportamiento de Donald Trump frente a América, comportamiento reciente, ayer hemos escuchado a la presidenta Dina Boluarte proponerle desde Davos, Suiza, al presidente Donald Trump visitar Perú o viajar ella a Estados Unidos para que ambos países, dice, puedan empezar a tejer lazos y afianzar sus relaciones. ¿Cómo? Bueno, fíjese usted, mi querido José, esa es una expresión de buena voluntad. Ese tipo de invitaciones recíprocas son el resultado de negociaciones diplomáticas previas. No son un exabrupto, no son una iniciativa que sale del aire. Para hacer ese tipo de invitaciones, tiene que haber habido, y yo no creo que hayan habido, conversaciones y negociaciones previas entre la Cancillería peruana, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo no creo que eso haya ocurrido.
Entonces, para mí es simplemente un impronto, una expresión de buena fe de la señora Dina Boluarte, que indiscutiblemente es la presidenta de la República del Perú y conduce las relaciones exteriores del Perú, pero que no tiene, desgraciadamente, los suficientes conocimientos, la suficiente prudencia y la suficiente experiencia para hacer declaraciones de ese tipo. Porque no sabemos cómo van a caer. El señor Trump podrá contestarle o podrá simplemente ignorarle. Entonces, eso no se puede hacer así. Las visitas de un jefe de recíprocas de jefes de Estado son el producto de negociaciones y de conversaciones entre los organismos diplomáticos de los países. Entonces, en ese sentido, yo considero que es prematuro lo que ha dicho la señora Boluarte. Es el producto del entusiasmo, pero también de su inexperiencia. Ahora, doctor Martín Belaúnde, otro tema que ha abordado Donald Trump es el referido al tema de los migrantes. Entonces, en el primer gobierno también hubo anuncios muy parecidos, pero no se lograron cumplir de acuerdo a lo que en algún momento preconizaba el propio Trump. Pero ahora parece ser que va a aplicar una política mucho más drástica, mucho más dura. Bueno, ha hecho algunos anuncios duros y fuertes, ¿no? Que casi implica una amenaza. Desplazamiento de determinadas unidades del ejército de los Estados Unidos a la extensa frontera mexicana norteamericana, que va desde California en el Pacífico hasta el Golfo de México, en la desembocadura del Río Grande. Entonces, van a poner ahí unidades del ejército norteamericano para impedir que entren estos inmigrantes ilegales. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Un país está en su derecho de aceptar o no aceptar inmigrantes de otros países. Eso es un derecho soberano de los Estados Unidos, como es un derecho soberano del Perú o de cualquier otro país del mundo. Pero en la forma como se rechaza esa migración, nosotros debemos tener en cuenta también el respeto a los derechos humanos de las personas involucradas. Estos migrantes que penetran ilegalmente en territorio de los Estados Unidos están cometiendo un acto ilegal, pero eso no necesariamente los convierte en delincuentes, y deben ser tratados con un mínimo de respeto. Yo entiendo que Estados Unidos está en su pleno derecho de retornar esos migrantes a su país de origen o de donde hayan ingresado. Él ha sacado la política de quédense en México. Bueno, el gobierno mexicano a su vez tiene una tarea de ver si acepta o no acepta, o si rechaza a estos emigrantes que pasan por su territorio con la idea de ingresar a los Estados Unidos. Ahí hay una cuestión internacional bastante delicada, que puede ser tratada con energía, pero nunca con abuso de derechos humanos, ni que se concrete en muertes y maltratos a las personas. Ahora que estamos revisando estos anuncios que ha formulado Donald Trump, su alejamiento a la Organización Mundial de la Salud, que también ya ha generado posiciones encontradas en el mundo, ¿no? Fíjese usted, mi querido José, Estados Unidos es libre de pertenecer o no pertenecer a la gran cantidad de organismos internacionales que existen hoy día en el mundo. La Organización Mundial de la Salud es un organismo que existe, me parece, desde los años 40. Forma parte de la constelación de entidades vinculadas a las Naciones Unidas. Pero debemos tener en cuenta que los problemas de salud no se limitan estrictamente a las fronteras de un país, porque pasan de la frontera. El COVID
se inició en la China y se trasladó de ahí a muchas otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo todos los países de América Latina, incluyendo Europa. Entonces los problemas de salud, los problemas sanitarios del mundo no se circunscriben a las fronteras soberanas de los países involucrados, van más allá de las fronteras. El COVID, esta infección, esta pandemia, no conoce de fronteras. Las infecciones y las enfermedades no conocen de fronteras ni conocen de nacionalidades. De ahí que sea absolutamente indispensable la colaboración internacional entre los diversos estados para combatir estos flagelos a la salud. No existe el concepto de fortaleza América. En una época se hablaba, hace más de 100 años, se hablaba de fortaleza América, como diciendo, Estados Unidos es un país de 8 millones de kilómetros cuadrados, de un territorio que va del Atlántico al Pacífico y que se prolonga arriba en el Pacífico Norte y en el Ártico, en Alaska, y se prolonga en una isla en medio del Océano Pacífico. Es un país de una extensión inmensa, de una población inmensa, de una población que además tiene relaciones de todo tipo con los demás países del mundo, relaciones comerciales, relaciones migratorias. Hay muchas personas que entran en los Estados Unidos, pero también hay muchos ciudadanos norteamericanos que entran a otros países del mundo. Y este flujo humano de ida y vuelta es lo que, desgraciadamente, cuando se presentan estas pandemias, es lo que permite que haya situaciones de salud que van más allá de las fronteras políticas de los países. Entonces, el señor Trump quiere decir, nosotros en Estados Unidos no necesitamos a nadie. Ha dicho en una declaración que a mí me parece un desatino total. Estados Unidos no necesita América Latina. Bueno, yo le recuerdo al señor Trump que muchas veces ignora la historia de su país, que efectivamente Estados Unidos nos necesitó y mucho durante la Segunda Guerra Mundial, y nos necesitó y mucho durante la Guerra Fría con la Unión Soviética. Y esa Guerra Fría se prolongó desde fines de los años 40 hasta principios de los 90 del pasado siglo XX. La situación hoy día se ha distendido algo, pero nosotros tenemos el surgimiento de otras potencias. Por ejemplo, la República Popular China está emergiendo como una potencia económica, científica, tecnológica y militar que rivaliza con los Estados Unidos y que además, no lo podría afirmar categóricamente, pero que además podría sobrepasar a los Estados Unidos en la década del año 2030. Entonces, no se puede decir, yo no te necesito a ti. Fuera de aquí, la República de Panamá, nosotros les dimos el canal y como nosotros lo construimos de acuerdo a unos tratados que se firmaron en esa época, que han quedado sin efecto, ahora yo los tomo porque yo soy el ente supremo. Ustedes los panameños viven aquí porque viven y tienen soberanía en la medida que los Estados Unidos toleren esa soberanía. Ese no es un lenguaje correcto, ese es un lenguaje abusivo, eso es un lenguaje contrario a las formas más elementales de la diplomacia y de la política internacional. Es un lenguaje más bien de matones. Muy bien, doctor Martín Belaúnde. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos para analizar lo que ya en el día a día se ha convertido, ¿no? Cada una de las frases de Donald Trump y cada una de las interpretaciones que se tienen de acuerdo
a los objetivos que se ha trazado su gobierno. Mi querido José, son frases descorteses. Así es. La descortesía es un pésimo síntoma en las relaciones diplomáticas entre estados soberanos, que deben tratarse con respeto, así sean grandes y pequeños, y que además pueden originar graves problemas internacionales, inclusive guerras. Muy bien, doctor Martín. Como que la guerra que tenemos en Ucrania, como la guerra que tenemos en Gaza. En Gaza. Y hay unas otras guerras más en el África, que prácticamente las ignoramos, ¿no? Seguiremos conversando, doctor Martín Belaúnde. Muy amable como siempre. Le agradezco. Muchas gracias por entrevistarme. Hasta luego. Muy buenos días. Buen día. Conversamos con el doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista, analista en política internacional.